De todo, un cordial saludo. Quien les habla, Elizabeth Ochoa, socióloga y magíster en Ciencias Políticas, cursante del doctorado en Ciencias Sociales, mención gerencia, que se imparte en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia. A continuación presentaré un videosíntesis de una tarea correspondiente al Seminario Doctoral Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales impartido por la doctora María Cristina Useche. A continuación, se revisa el racionalismo a través de la obra de René Descartes. Antes de realizar el análisis epistemológico en sí, conviene tener presente algunas consideraciones sobre la metodología. Y es que se realiza un examen epistemológico del texto El discurso del método de Descartes con base a la guía para el análisis epistemológico del discurso científico propuesto por el doctor Evaristo Méndez en su texto Cómo no naufragar en la era de la información, publicada en 2003, y se adecúan los criterios para el análisis a una serie de matrices o cuadros donde se registran los hallazgos y conclusiones personales. Es importante tener presente el concepto que Méndez tiene sobre epistemología, y él nos dice que en su acepción etimológica se refiere al estudio o tratado de la ciencia, mientras que desde el punto de vista del contenido se trata de una disciplina, pero que ante la avalancha de información de vanguardia que circula por Internet es una herramienta intelectual que facilita analizar las bases a partir de las cuales se construye el conocimiento científico, así como el grado de desarrollo que ha tenido desde sus orígenes hasta la fecha actual. El análisis epistemológico en la guía nos presenta un esquema que orientará la reconstrucción y construcción, dos momentos y procesos creativos de la ciencia. El procedimiento en sí para el análisis epistemológico se centra en lo que Méndez denomina el examen de la arquitectura del discurso. Esto lo propone hacerlo al menos en 3 pasos. Uno es estudiando el plano de la sustentación, identificando la tesis central y sus argumentos. Seguidamente, analizar el plano de la fundamentación a partir de los principios ontológicos, nociológicos y axiológicos. Y finalmente, las conclusiones, establecerlas con base a las propiedades del discurso, que al menos Méndez propone estudiar la coherencia, completitud, consistencia paradigmática, consistencia epistémica, alcance explicativo y pertinencia. Para contextualizar este análisis epistemológico conviene tener presente quién fue René Descartes. Fue un francés nacido el 31 de marzo de 1596. Sus biógrafos señalan que fue un solitario, ya que quedó huérfano de madre a 1 año de haber nacido. Fue criado por una nana en casa de su abuela, y su padre, una vez que enviuda, se volvió a casar y formó su familia en otra localidad. La soledad acentuaba su naturaleza enfermiza y su costumbre de dormir hasta mediodía. Vivió siempre solo y pareció disfrutar de vivir sin compañía. Descartes también fue un estudioso. Desde los 8 años inició sus estudios, obtuvo el título de bachiller, llegó a estudiar 2 años de la carrera de Derecho en la Facultad de Poitiers. Sin embargo, él abandonó sus estudios porque decidió que no quería ser un doctor y se convirtió en adelante en un gran estudioso, pero de forma autodidacta. Fue un viajero insaciable, ya que a sus 22 años asistió como voluntario del Ejército Real como soldado sin pago. Sirvió en Alemania, en Holanda, recorrió los Países Bajos, y Suecia y Dinamarca, hasta 1629, que dio fin a esa vida de soldado diletante, viajero y observador. Descartes fue un intelectual influyente. Él llegó a dedicar 20 años de su vida a la escritura de sus grandes obras, entre las cuales están el discurso del método, que fue su primera gran obra. A través de sus escritos, él logró que otros filósofos de la época remitieran sus discusiones y planteamientos a las ideas que Descartes produjo. Autores como Pascal, Malebranche, Leibniz, Spinoza, Hobbes, Locke, Berkeley y Hume estuvieron siempre en diálogo permanente con la obra de Descartes, ya sea
avalando sus ideas o simplemente en disputa frontal. Descartes demuestra también ser un hombre de valores. En sus escritos, especialmente en el discurso del método, se le nota preocupado por mantener cautela, mesura y modestia intelectual. En repetidas ocasiones también escribe demostrándose como un intelectual profundamente altruista y como tal dedicó su vida a la creación de un conocimiento y búsqueda de la verdad y según él para preservar la especie humana. Él también fue un creyente, gran defensor de la fe en Dios, lo cual, a pesar de su enfrentamiento a la escolástica, y conviene tener presente que en ese tiempo existía la Santa Inquisición, que asociaba la ciencia con las herejías. En este caso Descartes logró sortear eso, ya que tenía una tesis muy sencilla. Él decía que si el hombre estaba hecho a imagen y semejanza de Dios, pues precisamente la existencia del hombre es la prueba de que Dios existe. Con este argumento Descartes logró combinar esta extraña dupla de ciencia y religión. Finalmente hay que tener presente que Descartes fue un francés universal. No solamente, digamos que en Francia no solamente es entendido como un intelectual francés, sino se tiene también que tuvo gran influencia en Holanda, tuvo también influencia en su tiempo, por supuesto. Hoy día tiene influencia en el mundo entero, pero en su tiempo tenía influencia en Holanda y llegó a ser invitado por la reina Cristina para escuchar sus clases. Sin embargo, bueno, por problemas de salud, él muere el 11 de febrero de 1650 a la edad de 53 años. Con esto, pues, estos datos se puede ubicar en su contexto quién fue René Descartes. En lo que significa el análisis epistemológico en sí, iniciemos entonces a partir del abordaje del plano de la sustentación en el discurso del método. Lo principal es identificar la tesis central, y allí se tiene que Descartes se plantea el yo como un sujeto reflexivo. Es un yo que, movido por la duda, aprende a pensar. Dudo, luego pienso. Pienso, luego existo. Una expresión que quiere decir que la duda nos va a llevar a activar esa cualidad del hombre que lo hace diferente de todas las demás especies, que es el pensamiento o el raciocinio. Una vez que él aprende a activar el raciocinio, entonces es prueba de su existencia misma. Entonces dudar es razonar. Descartes pone su tesis central de forma explícita, relatada como una especie de hábito intelectual personal y como una invitación a seguir una metódica orientada por la conciencia individual y por la duda como medio para discernir los límites de la razón. En este mismo plano de la sustentación del discurso también hay que ubicar los argumentos. Los argumentos pueden ser positivos o negativos. En el caso de la obra El discurso del método, se observa un Descartes que concede valor a algunos elementos. Le da valor a la relación causal. Especialmente, Descartes se preocupaba por ubicar las causas, ya que según él, los efectos eran mucho más fáciles de observar. También le dio valor a la opinión propia, ya que la opinión propia se deriva del acto mismo del razonamiento. Cualquier persona podría razonar y emitir su opinión propia. Por eso también le dio un valor científico a la razón. Cualquier razonamiento se convertía o era el generador de un conocimiento nuevo. También le dio valor a los antecedentes, es decir, lo que él denominaba el conocimiento adelantado.
no se debía tomar de forma dogmática como adoptarlo como un conocimiento propio, sino siempre entendido como conocimiento ajeno. Los argumentos negativos hacia la tesis central de Descartes tenían varias fuentes. Una primera fuente derivó de su confrontación con la filosofía tradicional. Descartes se enfrenta a la lógica aristotélica, que era avalada por la Iglesia, y con él también él establece una ruptura con las ciencias influenciadas por la filosofía, desde la física, la misma filosofía eran objeto de esa ruptura. También Descartes tuvo disputas con prácticas científicas como la masonería, como la astrología, que en la época eran el conocimiento no científico. Una vez realizado el análisis del plano de la sustentación, corresponde ahora abordar el plano de la fundamentación en el discurso del método. Esto será a partir de 3 matrices de análisis. La primera contiene los fundamentos ontológicos, que son aquellos conceptos o proposiciones o argumentos que explican la concepción primaria que se tiene de la realidad estudiada y de su estructura o dinámica. Se abordará a partir de 4 criterios. El primer criterio es la concepción y estado de la realidad. En la obra El discurso del método se observa que para Descartes lo principal era aprender, ya que aprender para Descartes, como un acto de la razón, nos permite distinguir lo verdadero de lo falso. La experiencia también es importante solo en el sentido de que es un conocimiento adelantado, es la experiencia de otros. Allí está la historia, allí está la poesía, están todas las cosas que se conocen, pero requiere el acto seguido del ingenio del autor, que debe observar en el mundo como si fuera un libro. Para Descartes, la concepción de la organización del conocimiento tiene que ver con 3 elementos, a saber, la totalidad. Para él es más importante tener claro qué es el todo, no llegar solamente a sus partes. Las partes son muy importantes, pero siempre que se mantengan articuladas al todo. También la duda es para Descartes un vehículo fundamental para concebir la realidad. Dudar de todas las cosas si es posible, decía Descartes. Finalmente, el hombre, el creador o el científico, está obligado a la invención. La invención es el producto esperado, es lo que permite el conocimiento nuevo. La concepción del hombre para Descartes estaba establecido en 3 aspectos. La materia, para él, que es el cuerpo físico o biológico. El alma, que para él es la sustancia, es decir, aquello que aun cuando el cuerpo físico desaparece, va a prevalecer. Y la razón, que es el sello distintivo del hombre con respecto a las demás especies. En cuanto a los principios que articulan los componentes de la realidad, en el discurso de Descartes podemos observar que propone la comparación, es decir, siempre aconsejaba que la importancia de contrastar las realidades y acompañar esto con el razonamiento, porque eso nos permite evitar las especulaciones, es decir, vas a ver la realidad contada por otros y contada por ti como acto complementario, y sobre lo cual tú razonas y produces un conocimiento nuevo.
También en el plano de la fundamentación se revisan los fundamentos nociológicos, que son aquellos conceptos o proposiciones que explican la posibilidad, la esencia, el origen, la estructura del conocimiento científico, así como la concepción de verdad y los criterios de verdad que la sustentan. En cuanto a la posibilidad de las ciencias, para Descartes estaba centrada en la creación de reglas más seguras. Esto para que se pudiera lograr la perdurabilidad de las tesis propuestas. Ahora bien, esas tesis propuestas tenían que estar sometidas a la crítica. La crítica es el escrutinio de la opinión pública. No servía de nada un conocimiento nuevo que no pudiera ser discutido por la comunidad que lo estuviera observando. El origen de la ciencia para Descartes se fundamenta en los libros, en primer lugar, porque ellos son los repositorios de la ciencia existente, del conocimiento adelantado, y también en la experiencia y la razón como actos complementarios. Son actos complementarios porque la experiencia personal existe, pero también existe la experiencia ajena. Sin embargo, cuando interviene la razón, la opinión propia se concibe. La esencia de la ciencia para Descartes se basa en el conocimiento útil, es decir, aquel conocimiento que es un conocimiento cierto y es contrario a las especulaciones. No ha sido demostrado que es verdadero. Por eso la concepción de la verdad de Descartes inicia en la deducción. La deducción, que es aquel proceso que permite estudiar lo general para luego ir a los detalles, a lo particular. Y también está la refutación, ya que como debo dudar de todo si es posible, también se debe dudar de las verdades que han producido otros. Por eso que esto de la refutación es, en el caso del discurso de Descartes, una confrontación permanente entre la verdad creada por aquel que razona versus lo verosímil, que son todos aquellos formas de conocimiento que aparentan ser verdad. Entre los criterios de la producción de la verdad para Descartes es importantísimo tener presente el sentido común, ya que es la forma en que cada persona razona y que según él ese era el bien repartido por Dios por igual para todos los hombres. Y también estaba el evitar los determinismos, que esto no es más que aquella advertencia de Descartes para que aquel que quisiera ser más acercado a la verdad no debe seguir doctrinas ajenas. En cuanto a la lógica del método, se tienen al menos unos 4 pasos. En esta siguiente lámina podemos revisar los 4 supuestos que propone Descartes como lógica de su método. Como primera regla propone la evidencia. La evidencia donde la verdad es lo evidente, signado por la claridad y la distinción. La evidencia nos va a permitir la demostración. La segunda regla propone el análisis. Como ya ubicamos la evidencia del todo, corresponde ahora seccionarlo en sus partes. Pero ¿en cuántas partes hay que dividir y hasta dónde se puede fraccionar? Decía Descartes que posiblemente hasta hallar la verdad y que no queden espacio para la duda. Una tercera regla que propone es la síntesis, es decir, explicar la realidad desde lo más simple a lo general y complejo. Y finalmente, una última regla es el recuento y revisión, ya que es más o menos como hacer un recorrido por el proceso previo para entonces llegar a esos recuentos o revisiones o quizás evaluación del conocimiento creado. Para finalizar el análisis de la fundamentación del discurso, se aborda
los fundamentos axiológicos, que se refieren a los principios que explican la concepción valorativa de la ciencia y del científico. Esto se hace a partir de 3 criterios. Primero, aquella pugna entre el compromiso social y la neutralidad valorativa. Pudiéramos decir que, en términos generales, Descartes se acercaba más a la neutralidad valorativa y fue una obra con gran compromiso social. Descartes exhibió en su discurso valores como la cautela, la mesura e incluso la modestia, que llevaban al lector a entender que aquel conocimiento o aquella forma de conocer que él estaba proponiendo simplemente la dejaba a la palestra pública o a la opinión pública para ser escudriñada y para ser también retroalimentada. Descartes exhibió el altruismo como una de sus metas personales para hacer esto del nuevo conocimiento, y realmente él en la 6ª parte del discurso del método dice que dedicaría su vida para que algún día el conocimiento sirviera para salvar la especie humana, incluso hacer recomendaciones a la medicina. En cuanto a esa relación de objetividad versus subjetividad, se tiene que Descartes, aun cuando ha sido señalado de subjetivo, declaraba perseguir la objetividad. Primero porque demostraba valores como la honestidad intelectual, cosa muy difícil en esos tiempos que él vivió, el recato, la imparcialidad y la prudencia. Es bien sabido que en esa época existía la Santa Inquisición, y entonces hablar de algo nuevo, romper con la estructura preexistente, era algo que nos llevaba necesariamente a una subjetividad. En cuanto a las ideas de cambio que presentaba Descartes, se pudiera decir que una de sus fuentes para Descartes el cambio vendría cuando se encauzara la duda. Mientras la duda existiera y no se llevara a su máxima expresión, que es despejarla y dar a luz el nuevo conocimiento, no existiría el cambio. Porque el cambio para Descartes era más, él lo denominaba lo nuevo. Lo viejo, las estructuras viejas para él eran la especulación. También la ruptura con la escolástica fue muy importante en las modificaciones que hace Descartes de lo que son los hábitos intelectuales. Él decía que la poesía, que la historia, todo eso era muy importante, incluso la matemática. Sin embargo, había muchas convenciones en esa forma de ser que te impedían tener conocimiento nuevo, sino simplemente un conocimiento de repetición de lo que existía. Y finalmente, para él, el único ser que podría modificar o que podía hacer un hombre nuevo era precisamente Dios. Por eso que él siempre tenía además de su fe en la duda para obtener el conocimiento nuevo, también estaba la fe en Dios. Ya para concluir, abordamos, según las recomendaciones de Mendes, las propiedades del discurso. En este caso, en el discurso del método, se puede decir que al abordar la coherencia, que no es más que la lógica gramatical o lingüística sintáctica del discurso, que se trata el discurso del método de una obra de gran coherencia, y sobre todo es una obra muy dedicada a apoyar al autor, ya que primero está presentada como forma de anécdota, está presentada como forma de ensayo, y es una especie de diálogo permanente entre el autor y
aquel lector que lo abordara. También el elemento relativo a la completitud o lógica del contenido o la sustancia del discurso, así como su fundamentación, es algo que está completado en esta obra. Es una obra bastante completa, no solamente para su tiempo, sino por la vigencia que tiene como libro de referencia en lo que es el racionalismo actual. Está la consistencia paradigmática, que también se tiene, primero porque la consistencia paradigmática se determina si dentro del patrón epistemológico el autor sigue o llena todos los exámenes de estos patrones, y esto es realmente porque Descartes fue el pionero, se dice el creador de este paradigma denominado racionalismo, por lo tanto sí cumple con esa consistencia. Existe una cosa que se denomina consistencia epistemológica, y es aquella que determina en qué estado o frontera del desarrollo de la ciencia se ubica su discurso. Dado que la consistencia epistemológica también tiene que ver con los alcances a lo largo de la trayectoria del paradigma, hay que tener presente que la obra de Descartes fue publicada en 1637 y que para 2019 han habido muchos cambios. Sin embargo, aun cuando esa obra es de tan larga data, tiene alcance explicativo, es decir, el grado de universalización o de abstracción del discurso se mantiene vigente. Las conceptualizaciones, incluso previamente hemos revisado la lógica del método, y esa lógica se mantiene en ese paradigma de la ciencia. Por eso tiene pertinencia, es decir, tiene un nivel de vigencia que tiene la teoría en la coyuntura científica y real social actual. Es decir, nosotros podemos hacer un análisis racionalista de la situación actual y podemos apelar a la obra de Descartes, con excepción de esta consistencia epistemológica, que pudiéramos decir que, a decir de Méndez, es una especie de vacío epistemológico. Un vacío epistemológico de contenido. ¿Por qué? Porque no están explícitos los conceptos del plano del contenido, no hay un uso explícito del paradigma o de un modelo científico o de unos supuestos ya reconocidos, es decir, Descartes no se declara un racionalista, ni mucho menos habló sobre el racionalismo como lo conocemos hoy día. Eso es muy lógico porque él es un pionero, vamos a decir que son sus seguidores, ¿verdad?, quienes, lejos de estar acomplejados porque Descartes no se declaró racionalista, pues ellos han hecho todo ese cuerpo conceptual, lo han ido trabajando como áreas permanentes de desarrollo. Con esto entonces se da por finalizada esta exposición. Muchas gracias por su atención.